Amén. ¿Lo tiene? Jonás capítulo 2. Ahí lo tiene. Entonces lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy. Soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Hasta ahí la palabra, nada más. Gloria a Dios. ¿Sabe que esta oración, obvio que tiene un porqué? Hay un inicio para que Jonás haga esta oración. Y la palabra dice, un versículo antes: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y luego viene el capítulo 2. Amén. Cuando Jonás dice desde el vientre del gran pez, que no es una ballena como muchos piensan, que Jonás estuvo en el vientre de una ballena. No, la Biblia dice del vientre de un gran pez, no dice de una ballena. Amén. Muchos dicen la ballena porque, bueno, la ballena es un pez grande, y entonces imagina que es una ballena, de la misma manera de que muchos dicen de que Eva fue y comió del fruto prohibido, y el fruto prohibido era la manzana porque hablaba de un fruto rojo, ¿no? Pero la Biblia en ningún momento dice que es la manzana, el fruto prohibido. Habla de un fruto rojo, pero nunca habla de una manzana. Amén. Pobre la manzana y pobre la ballena. Gloria a Dios. Pero... y yo hoy les quiero hablar de las consecuencias de la desobediencia. Amén. Porque esta situación en Jonás comienza desde el capítulo 1, cuando dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis, y pagado su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice la palabra que Jehová le habló y le dio una orden: andá a Nínive, porque la maldad de esa ciudad ha subido a mi presencia. Amén. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás, en vez de obedecerle al Señor, porque Dios le dijo: andá a ese lugar, y él dice, y Jonás huyó de la presencia de Dios. Pero la palabra, yo para no hacerlo más largo, hermanos, no les voy a leer todo lo que sigue, pero el libro de Jonás es un libro muy leído y muy conocido. Y yo creo de que si no lo leemos entero, no va a ser necesario. Muchos de nosotros vamos a entender un poquito lo que dice la Escritura, pero cuando Jonás termina arriba del barco, dice de que pagó su pasaje, no viajó de garrón, de que los hijos de Dios no viajan de garrón. Amén. Se metió en el barco, se metió adentro de un camarote, y dice, cuando partió el barco se levantó una gran tempestad. Cuando se levanta la gran tempestad, los marineros, el capitán, todos estaban preocupados. Imagínense cómo sería la tempestad, ¿no es cierto? Que estaban todos preocupados. Dice que cada uno estaba orando a su propio Dios, mientras Jonás estaba metido en un camarote y estaba durmiendo. Cuando ellos se dieron cuenta que la tormenta era por culpa de Jonás, amén, entonces fueron, hicieron que él declare lo que estaba pasando, y después lo terminaron sacando del barco. Jonás mismo en realidad les pidió que lo echen del barco para que la tormenta se aquietara y ellos se salvaran. Ahora, ¿por qué yo les digo todo esto? Jonás después termina en el capítulo 2 comenzando una oración que dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dice. Amén. Él había comenzado
toda esta historia con una desobediencia. Y la desobediencia no solamente lo abarcó a él, sino que lo abarcó a todos los que estaban alrededor de él. Cuando él sube al barco, el barco zarpa y la gran tormenta se levanta a causa de él. Y estaban todos por perecer, no solamente él. ¿Está entendiendo? O sea que la desobediencia en un hijo de Dios no solamente provoca malestar y maldición en el mismo hijo de Dios, sino que muchas veces acarrea problema y maldición para los que te están rodeando. Porque Jonás fue mandado por Dios, fue enviado por Dios. Jonás era un profeta del Señor, no era cualquiera. Él ya le venía sirviendo a Dios, él ya sabía lo que Dios le podía llegar a pedir. Es como que usted y yo estamos en este lugar y el Señor nos envía a la casa de cierta persona que tal vez nosotros no le tenemos mucha simpatía, pero el Señor nos está enviando y nos está hablando con voz clara y audible, diciéndonos: ve y predica en ese lugar. Y nosotros nos rebelamos en contra del Señor, diciéndole: Señor, no, yo ahí no quiero ir, yo ahí no pienso ir. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años, un pastor que nosotros teníamos con mi señora, él nos decía, o sea, habíamos tenido una cuestión con otro siervo, y Dios a mí me había hecho que yo le lleve palabra a ese siervo, y el siervo no lo quiso escuchar, es más, se enojó conmigo. Y cuando yo voy y le comento a este pastor, que era nuestro pastor en ese momento, él me dice: mirá, Jorge, me dice, justamente a través tuyo Dios no le va a mandar a que vos le hables a él. Y yo en ese momento creí que era lo correcto, pero cuando empecé a transitar en los caminos del Señor y empecé a entender cómo la mano de Dios se mueve, me di cuenta de que eso no es verdad. Porque Dios no te va a preguntar a vos si vos a este lo vas a escuchar o al otro lo vas a escuchar. Si vos vas a recibir lo que Dios tiene para hablarte a través de esta persona o a través de la otra, o porque este es más lindo o el otro más feo, porque este chueco le faltan los dientes, no lo vas a querer escuchar. Dios manda, Dios envía su palabra. Y nosotros simplemente estamos unos para soltar la palabra y otros para escucharla y para recibirla. Aquel que no quiere recibir el mensaje, sabemos muy bien qué es lo que le termina pasando. Y aquel que no quiere dar el mensaje, amén, es desechado de parte del Señor. ¿Por qué no fue desechado Jonás? Porque Jonás se arrepintió. Porque dice que desde el fondo del Seol clamó y Dios lo escuchó. Amén. Hubo un arrepentimiento de este varón. Pero todo comenzó con una desobediencia que en la vida de él provocó poco más que una maldición. Y en nuestras vidas, iglesia, provoca maldición también la desobediencia. Cuando Dios a nosotros nos pide algo y nosotros le desobedecemos, amén, eso provoca maldición en nuestras vidas. El domingo pasado, cuando predicábamos la palabra, hablábamos y decíamos de que ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 30, ¿se recuerda? Decíamos: yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. La vida te trae bendición, la muerte te trae maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Se acuerda? Amén. Y Dios decía: elige. O sea que Dios no te obliga, pero ¿me entiende? Dios te rumbea hacia lo que Él busca, hacia lo que Él quiere. Él quiere que vos seas salvo. Él quiere que vos recibas a Jesucristo. Él quiere que vos te muevas en obediencia. Él quiere de que vos entiendas cuál es el propósito que el Espíritu Santo tiene contigo. Pero no puede obligarte, pero sí puede darte una sugerencia. Elige pues. Yo puse delante de ti dos caminos. Elige el camino angosto. Yo puse delante de ti, amén, a mi Hijo Jesucristo. Elígelo a Jesucristo. Busca a mi Hijo, porque Él te lleva hacia mí. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dijo a Jonás: ve hacia Nínive, porque la maldad de ese pueblo ha subido a mi presencia. Amén. Pero la idea de Dios no era destruirla. Pero Jonás lo que quería era que de Nínive fuera destruido. Porque cuando usted continúa leyendo la palabra, se da cuenta de que Jonás
Él dice, yo no fui porque yo sé que vos sos un Dios clemente y misericordioso. Y yo sé de que vos ahora le decís a ellos, te quiero destruir, y después te arrepentís y no los vas a querer destruir nada. Entonces yo ¿para qué fui? No, si yo voy quiero que los destruya. Poco más que Jonás quería eso. ¿Por qué? Porque Jonás era de esos profetas judíos, esos bien arraigados, bien ortodoxos, viste que Dios solamente vino para Israel. Pero ya desde el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando de que Él no solamente había venido para los judíos, sino que había venido también para los gentiles, porque Nínive era un pueblo gentil. Amén. Pero Dios estaba probando también el corazón de Jonás. Como Dios puede llegar a provocar el corazón nuestro, probar el corazón nuestro, porque lo que Él quiere saber es qué es lo que hay dentro de ti. Él quiere saber que cuando Él te mande, ¿cuál va a ser tu reacción? Él quiere saber que cuando Él te mande, si vos realmente vas a dejar todo prejuicio de lado y vas a ir a donde Él te envía. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es palabra de vida. El Evangelio, amén, es poder y salvación. Gloria a Dios. Y si usted y yo somos salvos, es bueno que nosotros podamos predicarle también la palabra a otros para que otros también sean salvos. Jonás no había entendido eso todavía. A pesar de que le estaba sirviendo al Señor, él no lo había entendido. Y por eso, cuando él escapó de la presencia del Señor, se metió en un barco y Dios desató una gran tempestad. Y esa tempestad estuvo a punto de llevarse a los que no tenían nada que ver. A pesar de que los que no tenían nada que ver eran mundanos y no eran hijos de Dios. Y cualquiera podría llegar a decir, ¿y qué importa si total no eran hijos de Dios? ¿Cuál era el problema? Si se terminaba muriendo todos, se terminaba muriendo un hijo de Dios desobediente. Amén. Y después los demás eran todos mundanos. ¿Cuál es el problema? Pero Dios no vino a salvar lo que ya es salvo. Dios vino en busca de lo que estaba perdido, dice la palabra. Amén. Entonces, Jonás fue enviado para que él predique la palabra en un lugar en donde la maldad era tan grande que había subido a la presencia de Dios. Pero cuando hay tanta maldad, iglesia, en el mundo, y esa maldad, por el clamor de los seres humanos, sube a la presencia de Dios, Dios manda una respuesta, Dios manda salvación, Dios envía salvación. Gloria a Dios. Y eso no solamente pasó aquí en Nínive, sino que pasó con el pueblo judío cuando estaban cautivos en Egipto. Porque cuando Él levanta a Moisés, recuérdense cuando Moisés va a donde estaba la zarza y Dios le habla a Moisés, Dios le dice, yo te envío, amén, para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Amén, porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo, sé de que Dios escuchó y por eso vino a entregar salvación. Cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios envía a alguien, es porque el clamor de su pueblo ya ha llegado a su trono. Y eso quiere decir de que tu clamor no tiene nunca que cesar. Tu oración nunca tiene que cesar. Amén. Y tú no tienes que mirar lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Tal vez hay desobediencia. Tal vez hay hombres y mujeres que dicen ser siervos de Dios, que están tibios, que están en desobediencia, que están completamente alejados de la gracia de Dios. Pero eso a ti no te tiene que importar, iglesia. Tu salvación es personal, la mía es personal. Cuando Dios levantó a Samuel, lo levantó a Samuel en medio de una gran apostasía en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote Elí estaba gobernando la casa de Jehová. Era el sumo sacerdote, pero era un hombre completamente alejado de las cosas de Dios. Los hijos de él, dice que se acostaban con las mujeres cuando entraban al templo, comían del sacrificio cuando ellos no lo tenían que comer. Amén. O sea, hacían cualquier cosa y él no les decía nada. O sea, era un hombre completamente impío que estaba en ese lugar porque en realidad había sido nombrado por descendencia. Estaba en ese lugar, pero estaba haciendo completamente lo contrario de lo que Dios le había pedido. Pero cuando Samuel fue a ese lugar y creció en ese lugar, Dios desde pequeño, él ya lo tenía con un propósito, y el propósito era levantarse en contra de esa apostasía. Alguien Dios estaba preparando, amén. Y él oraba y clamaba y se llenaba de Dios, dice, y crecía en la presencia de Dios. Eso usted lo puede leer en 1 de Samuel capítulo 2.
Y el niño, dice, crecía y se llenaba de la presencia de Dios, mientras el pueblo de Israel estaba en una completa apostasía. O sea, de que él estaba ajeno a todo. Él lo único que quería era buscar de Dios. Él lo único que quería era llenarse de Dios. Todo afuera se estaba destruyendo, pero él se estaba llenando de Dios. Él lo único que quería era hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque iba a llegar el momento de que Dios lo iba a levantar y lo iba a poner en el lugar del otro siervo. Y entonces en ese momento tenía que estar preparado. Pero no puede haber preparación si no hay búsqueda, iglesia. No puede haber llenura si no hay entrega. No puede haber avivamiento, iglesia, si no hay obediencia. Gloria a Dios. Porque muchos clamamos por un avivamiento. Y en Nínive estaba a punto de ocurrir un avivamiento. 182.000 personas, si no me equivoco, eran los habitantes de Nínive. Y se convirtieron por la oración de Jonás. ¿Cuándo? Cuando Jonás se arrepintió y se metió en la voluntad de Dios. Cuando vos y yo nos metemos en la voluntad de Dios, todo cambia, todo hace un giro de 180 grados. La gloria de Dios comienza a fluir, iglesia. Y entonces lo que Dios quiere desatar, Dios lo desata. Y no hay diablo, no hay demonio, ni hay nada que pueda frenar la mano de Dios moviéndose en tu entorno, moviéndose en tu barrio, moviéndose en tu ciudad, moviéndose en tu familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero tiene que haber obediencia. Pero lo que ocurre con Jonás aquí es que él comenzó todo este relato con una desobediencia que le atrajo maldición. Y muchas veces nosotros en nuestros hogares también estamos siendo desobedientes y estamos trayendo, amén, problemas a nuestras familias por no estar ordenados delante del Señor. Muchas veces hay idolatría. Y a veces uno dice, no, pero pastor, nosotros sabemos lo que es la idolatría. Nosotros no nos postramos ni delante de la Virgen María, ni delante de San Cayetano, ni de San Expedito, ni de San Corcho, ni de nadie. Pero eso solamente no es idolatría, iglesia. Idolatría muchas veces es lo que nosotros ponemos como primera medida antes que Dios, antes que Jesucristo. Y Jesucristo siempre tiene que ser el centro de nuestras vidas. Jesucristo siempre tiene que estar primero. Y después viene todo lo demás. Jesús primero y después tu familia. Jesús primero y después tu trabajo. Jesús primero y después vos mismo. Amén. Pero siempre Jesús tiene que estar primero. Todo lo que vos pongas primero. Ay, no, yo no puedo ir a la iglesia porque la verdad tengo que, no sé, tantas cuestiones que se pueden llegar a presentar y que muchas veces terminan transformándose en pretextos. Porque Dios puede llegar a entender que una o dos veces a vos te pase, pero ya cuando reunión tras reunión y tras reunión y tras reunión, o cada vez de que el Señor te pide venir a mi presencia, ay no, el Señor, espérame porque la novela está bonita y porque Pedro Augusto, tanta cuestión, ¿viste? Y entonces no queremos ir a la presencia suya cuando Él nos está pidiendo, cuando no nos está reclamando. Entonces eso hace de que nuestro corazón se desvíe del centro que tiene que ser nuestra vida, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo mismo. Y eso provoca de que se levanten tempestades. Eso provoca, iglesia, que se levanten vientos. Y vientos de tormenta que muchas veces se hacen recios. Y a veces nosotros no sabemos por qué se han levantado. Pero a veces realmente tenemos que sentarnos y meditar cómo estamos caminando para el Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? ¿Qué es tal vez lo que el Señor está demandando de nuestras vidas para que definitivamente esa tormenta pase? A Jonás lo tuvieron que tirar del barco para que la tormenta se calme. Porque era él el causante. Pero no era él el causante por ser un hijo de Dios. Era él el causante por desobediente. Porque si él hubiera hecho caso al Señor, no hubiera pasado lo que terminó pasando. Primero, que él no tenía nada que hacer en el barco. Entonces eso nos da una enseñanza hoy. Estar donde el Señor nos pone. Estar donde el Señor nos demanda. Estar donde el Señor quiere que nosotros estemos. Amén. Donde el Señor te puso. Donde el Señor hoy te envió. Donde el Señor te dijo y te habló al corazón de que Él te quería en este tiempo. Y no estamos hablando de la iglesia y este lugar, no. Estamos hablando, amén, de lo que Dios quiere para tu vida. De lo que Dios te está demandando en este tiempo. Amén. Y no soy yo el que lo tiene que saber, es usted el que lo tiene que saber a eso. Porque Dios le tiene que hablar a usted, le tiene que revelar a usted. Amén. Tal vez Dios me puede llegar a usar a mí
para aclararle sus ideas, pero Dios a usted le va a hablar y le va a manifestar el propósito que Él tiene con su vida. Y a partir de ese momento usted tiene que ir buscando que ese propósito se lleve a cabo. Amén. Porque si no, terminamos haciendo lo que hizo Jonás. Disparando de la presencia de Dios. Escondiéndonos de la presencia de Dios. Y entonces es ahí donde se comienzan a levantar las tormentas. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. De día con una columna, de noche con una columna de fuego, perdón. Y de día con una nube que se movía cuando ellos se movían. Y cuando la nube se detenía, ellos se detenían y no caminaban. Amén. Protección, cobertura. Cuando tú te apartas de la voluntad del Señor, te apartas de la cobertura del Espíritu Santo. Y sea de noche o sea de día. Amén. Pero la cobertura del Espíritu Santo, amén, va a seguir siempre en el mismo lugar, pero que se está alejando de la cobertura sos vos. El que está dejando la cobertura del Espíritu Santo sos vos. Y entonces es ahí donde se empiezan a levantar las tormentas. Es ahí donde se empiezan a levantar las situaciones. Y vos no sabés por dónde vienen, ni de dónde vienen, ni cuándo se termina, ni cuándo va a pasar. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que provocamos esa tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor nos está pidiendo algo y nosotros no le queremos hacer caso, no le queremos obedecer. Pero quédese tranquilo, iglesia, de que nada está perdido. Porque Jonás fue desobediente. Jonás no quiso entrar en la voluntad del Señor. Y cuando él terminó en el vientre del pez, amén, desde el vientre del pez, la oración dice que él clamó. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Seol, dice. O sea, el vientre del pez es como el ejemplo de en dónde terminó Jonás. Dice: desde el fondo del Seol clamé. ¿Sabe lo que es el fondo del Seol? Lo profundo de la tierra. Hasta allá cayó Jonás. Hasta allá caen los hijos desobedientes de Dios. No, pero nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia, pastor. Yo le desobedecí al Señor, voy a la presencia de Jesús, le digo: Señor, perdóname por esto, perdóname por el otro, sí. Pero si no te arrepentiste y no te volviste de tus malos caminos, vas a seguir en la misma situación, vas a seguir en la misma condición. Tenemos un abogado sentado de la diestra del Padre, dice la palabra. Pero si vos, cuando venís a la presencia de Él, no venís con arrepentimiento, y el arrepentimiento provoca de que vos cambies tu manera de caminar, porque si no, no hay arrepentimiento. Cuando vos venís y le pedís perdón a Dios y no hay un cambio, si vos venías caminando en esta dirección y le pediste perdón a Dios porque estás caminando en esta dirección, y cuando terminaste de orar, seguiste caminando en esta dirección, y el Señor te estaba pidiendo que vayas para allá, pero vos seguiste caminando en esa dirección, entonces no hay arrepentimiento. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta del lugar en donde estaba, cuando se dio cuenta que estaba comiendo con los cerdos y durmiendo con los cerdos, imagínese, los cerdos, un animal inmundo para los judíos, hasta ahí había caído como Jonás, hasta lo más profundo, hasta revolcarse en el chiquero, ahí había caído. ¿Pero por qué? Por desobediente, por no hacer la voluntad del Padre, por creerse de que porque era hijo del más potentado de los hacendados de aquel momento, tenía el derecho de hacer lo que a él se le daba la gana. Es como hoy los pibes, ¿vio? No quieren obedecer a los padres, quieren hacer lo que ellos quieren. Nosotros tenemos libertad, pa. Vos dejanos que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Yo sé lo que yo hago. Es lo que fue y le dijo el hijo pródigo al padre: dame la parte que a mí me toca, porque yo no quiero seguir viviendo bajo tus reglas. Y seguramente el padre era un hombre justo, pero un hombre recto. Mientras vos vivas en mi casa, vas a vivir bajo mis reglas, porque yo te estoy dando techo y yo te estoy dando de comer. El día que vos te vayas, el día que yo me vaya, bueno, entonces dame mi parte que me voy. Así le fue. Amén. No nos alejemos de la cobertura del Espíritu Santo. No nos alejemos del lado de la mano de nuestro Padre Celestial. Estemos siempre bajo la cobertura de Él.
Porque la desobediencia provoca tormenta, la desobediencia provoca maldición, la desobediencia provoca de que nosotros vivamos tiempos, amén, que después los lamentamos, iglesia, tiempos que nosotros después, amén, estamos diciendo, pucha, si me hubiera dado cuenta antes. Dios tiene misericordia, pero Dios está pensando, no te alejes de mi mano, no te alejes de mi cobertura, no te alejes de mi abrazo, no te alejes de mi amor, permanece bajo mis alas, te dice el Señor. No te vayas de al lado mío, te dice el Señor, porque Dios al que ama corrige, dice la palabra. Y si Él hoy tal vez te está hablando de esta manera, es porque tal vez vos necesitas una palabra que te ayude a permanecer al lado del Padre. Yo no te estoy diciendo que vos te querés alejar del Señor, te estoy diciendo de que muchas veces nosotros somos hijos que necesitamos un zamarreo. Jesús le dijo a Pedro, y nos reíamos el otro día, pues yo lo escuchaba en una prédica de otro siervo. Decía, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu cabeza para zarandearte como a trigo. Y a veces uno no ora por la congregación para que el diablo no los zarandee, porque se zarandean solitos. De tan desobediente que son algunos, de tan rebelde que son algunos, ya ni el diablo ni se preocupa en venir a zarandearlos. Ya se zarandean solitos nomás, ¿viste? Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. No seamos como Jonás. No seamos como Jonás, que por desobediente, por no querer hacer la voluntad del Señor, terminó donde terminó, y terminó pasando por una situación que era evitable, iglesia. Porque la situación que le tocó vivir a Jonás era evitable. Y vos y yo tal vez hemos pasado por muchas situaciones que eran evitables en nuestras vidas. Amén. Pero la misericordia de Dios ha provocado de que hoy vos y yo podemos estar aquí, podemos estar escuchando su palabra, podemos estar recibiendo lo puro, lo bueno, lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y la misericordia de Dios va a estar siempre ahí adelante. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando hay arrepentimiento genuino, Dios manda que nosotros salgamos de esa situación. Dios nos va y nos saca del pozo cenagoso. Dios nos saca de ese lodo. Dios nos saca de esa profundidad. Porque después de que Jonás terminó esta oración, la palabra dice de que Dios mandó de que el gran pez lo vomitase en tierra a Jonás. Amén. Pero hubo un arrepentimiento, hubo un volverme atrás, pero no un volver atrás para retroceder. Porque cuando uno vuelve atrás, que sea para retomar la buena senda, para retomar el buen camino, para retomar lo que Dios tiene para darte. Amén. Si no vas a volver atrás para retomar el camino, entonces no te vuelvas, iglesia. Si no vas a volver atrás para decirle al Señor, Señor, me había torcido, pero volví porque sé que a partir de este punto yo me torcí. Entonces yo a partir de acá quiero volver a enderezar mi camino, quiero volver a encarrilarme en tu propósito, quiero volver a ser lo que tú quieres que yo sea, quiero volver a ser ese siervo para el que tú me llamaste, desde el vientre de mi madre tú me habías escogido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe por qué esta palabra, iglesia? Porque Dios quiere transformar sus hogares. Porque Dios quiere de que en sus casas las cosas comiencen a fluir realmente como Él anhela. Entonces, no tenemos que ser desobedientes al nivel de Jonás, pero muchas veces hay desobediencia en nosotros. Y eso es lo que Dios está tratando de hablarnos en esta noche. Que esa desobediencia, como mucho, pase a ser mínima en nuestras vidas. Pero que nosotros podamos entender lo que Dios nos está diciendo. Que nosotros podamos ir ya arrepentidos a la presencia del Señor. Decirle, Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Volveré a la casa de mi padre, dijo el hijo pródigo, porque allí hay abundancia. Amén. Él se arrepintió. ¿Y qué es lo que primero que anheló? Volveré a la casa de mi padre. Volveré al camino por el que yo venía. Volveré al lugar en donde yo sé que estaba bien. Volveré al lugar en donde a mí me abrazaban. Volveré al lugar en donde a mí me cobijaban. Volveré al lugar en donde a mí yo sé que me amaban. Volveré al lugar en donde yo sé
que estaba bien. Hoy estoy aquí revolcándome en un chiquero. Hoy estoy en el fondo del Seol, en el vientre de un gran pez. Pero no es el lugar tuyo. No es el lugar del Hijo de Dios. Tal vez caíste a esa condición porque tu desobediencia te llevó a estar de esa manera. Pero Dios tiene misericordia y Dios siempre tiene los brazos abiertos. Y de la misma manera que con Jonás, amén, que después de que él oró y se arrepintió, Dios mandó que el pez lo vomitase en tierra. Cuando el hijo pródigo volvió, se recuerda lo que estaba haciendo el padre. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Porque quién sabe cuánto tiempo se había ido. Pero dice de que cuando el padre lo vio, eso quiere decir de que lo estaba esperando. Eso quiere decir de que tu padre está siempre esperando, de que vos te arrepientas de tu camino torcido, de que vos te arrepientas de tu haberte desviado, de tu desobediencia, de tu rebeldía. Amén. Y Él no ha venido aquí para acusarte. Él no ha venido aquí para echarte en cara lo mal que tú pudiste haber hecho en algún momento. Él ha venido aquí para mostrarte su misericordia y su amor. Así que cuando Él lo vio, salió corriendo para abrazarlo. ¿Cómo vendría ese muchacho si se revolcaba en el chiquero? Todo sucio, maloliente, flaco, chibudo. ¿Cómo vendría, no es cierto? A veces uno tendría que pensar un poquitito más en esos detalles para darse cuenta realmente cómo termina el Hijo de Dios desobediente. ¿Cómo terminaríamos nosotros si realmente no nos encarriláramos en la obediencia al Señor? Pero esta palabra ha venido a tu vida hoy para que vos te des cuenta. Hay un avivamiento que Dios quiere desatar sobre la tierra. Pero el avivamiento Dios lo quiere comenzar contigo. El avivamiento Dios lo quiere comenzar en tu interior, en tu corazón. Pero tú te tienes que encarrilar en su propósito. Yo no te traje esta palabra para decirte, hijo de Dios desobediente, encarrílate en los caminos de Dios. Yo te traje esta palabra para que te des cuenta de que tú estás en los brazos de un Padre amoroso. Tú estás en los brazos de un Padre misericordioso. Tú estás en los brazos de un Padre que te está anhelando. Un Padre que quiere que vos recibas más y más y más de Él. Aleluya, gloria a Dios. Y tal vez fuiste como Jonás, tal vez fuiste como el hijo pródigo que malgastó todo lo que tenía, pero aún en la casa de mi padre hay abundancia de todo. En la casa de mi padre hay abundancia, pero por sobre todas las cosas hay abundancia de paz, de misericordia y de amor. Amén. Que todo eso venga sobre tu vida en esta noche. Dios me mostraba una vez una caja de fósforo, yo creo que se lo conté a esto. Dios me mostraba una caja de fósforo y una mano que abría la caja de fósforo y sacaba un fósforo. Lo raspaba en el costado, lo encendía y después lo metía encendido adentro de la caja, la cerraba y la caja se prendía. Amén. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es eso, Señor? Y yo decía, uno solo necesito yo para encender un gran fuego. Uno solo necesito yo para encender un gran fuego. Uno solo que se llene de mi Espíritu Santo, uno solo que tenga un corazón dispuesto para recibir de parte del Espíritu Santo, uno solo, amén, uno solo. Esa mano que vos veías ahí, es mi mano abriendo la iglesia, metiendo ahí adentro y sacando a uno que estaba queriendo ser encendido en el poder de mi Espíritu Santo, encendiéndolo y metiéndolo ahí dentro para que encienda a todos los demás que estaban ahí dentro. Uno solo necesita el Señor, que ese puede ser tú. Pero que de este lugar tiene que salir. Amén. Usted no vea si esto es grande o esto es chico. Los grandes avivamientos nacieron de lugares en donde eran 3 o 4 orando. No nacieron de mega iglesias. Después se habrán transformado en mega iglesias. Pero nacieron de lugares pequeños, en donde los corazones estaban dispuestos. ¿Para qué? Para que el Señor te tomara, te raspara. Amén. ¿A quién le gusta que lo raspen? A nadie le gusta que lo raspen. A vos no te va a gustar que te raspen. Amén. Pero el Señor te quiere raspar, el Señor te quiere tomar, el Señor te quiere moldear para encenderte en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y para que vos seas foco de avivamiento, iglesia. Gloria a Dios. Cuando Jonás entendió esto y volvió arrepentido y escuchó la voz de Dios nuevamente, entró a esa ciudad y toda una ciudad
Toda una ciudad se encendió en el poder del Espíritu Santo. Hasta los animales, dice, de que estaban ayunando. Aleluya, gloria a Dios. El poder de Dios cayó sobre ese lugar. Y la gloria de Dios se estableció en ese lugar. Y un avivamiento grande y todos fueron salvos. Amén. Gloria a Dios. Esta es una palabra para que tú la atesores en tu corazón y para que la comiences a practicar en tu casa. Obediencia, no desobediencia, no rebeldía. ¿Para qué? Para que el Señor te libre de las tormentas. Aleluya. Y que vos puedas comenzar a ver la abundancia que Dios tiene sobre tu vida. La abundancia que tiene que venir sobre tu hogar, sobre tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Hay cosas hermosas, cosas lindas, cosas preciosas. Y la palabra acá, cuando yo le leía al principio, decía, más aún veré tu santo templo, dice. En medio de esa situación que estaba viviendo Jonás, metido en el vientre del gran pez, amén, y en angustia y en oprobio, él decía, más aún yo veré tu santo templo. Él sabía que Dios lo iba a sacar de ese lugar, porque él sabía lo que él sentía en ese momento, y había un arrepentimiento que venía sobre su vida, porque él lo sentía, y porque tú lo sientes, y porque yo lo siento. Porque la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse en el poder de Jesucristo, amén, y de soltar todo lo que no tiene que haber en su corazón, para que el Espíritu Santo pueda moldearte como Él quiere moldearte, y hacer de vos lo que Él quiere hacer y como Él lo quiere hacer. Iglesia, si tu familia necesita un cambio, el cambio tiene que comenzar por vos, amén. Deja de lado la rebeldía, deja de lado todo lo que a Dios le molesta, amén, para que pasen las tormentas de lado y tú puedas ser foco de avivamiento, comenzando por tu casa, amén, comenzando por tu casa, que tu casa pueda ser esa cajita de fósforo, amén, y que tú cuando entres ahí dentro hayas sido encendido por el poder del Espíritu Santo, y que tú puedas encender a todos los que están en tu casa, amén. Eso es una promesa de Dios. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Dios. Padre, se nos fue la hora, Señor, pero te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia. Te damos gracias por lo que tú estás derramando sobre tu pueblo, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Oh, precioso Jesús, que en esta noche, Dios mío, Señor, tu mano de poder se pueda mover sobre nuestras vidas, Señor. Sobre cada uno de tus hijos que está aquí en este lugar, Señor amado. Porque hemos venido buscando un cambio, Señor. Y ese cambio comienza con el arrepentimiento, volvernos, Padre Santo, Padre bueno, de los malos caminos, como se volvió el hijo pródigo, Señor, en el nombre de Jesús. Arrepentimiento, Dios mío, Señor, volvernos, Padre Santo, Padre bueno, y clamar como clamó Jonás desde el vientre del gran pez, desde el fondo del Seol, desde lo más profundo de la tierra, mi Dios, y de ahí tú lo sacaste, porque hubo arrepentimiento genuino, y yo sé de que de ahí tú nos vas a rescatar, Padre, cuando haya en nosotros un corazón arrepentido, cuando haya en nosotros esas ansias y esa locura, Padre, por el cambio y por el derramamiento del Espíritu Santo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, yo te doy en esta noche, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios mío, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, en esta noche, en el bendito nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor.